Estábamos viendo a Cristo a lo largo de la historia. Entonces vimos el Cristo antes de la encarnación. Hemos visto en el segundo estudio al Cristo encarnado aquí en la tierra. Y hoy nos toca el tercer estudio, que es el Cristo después de su muerte. Entonces vamos a empezar desde la resurrección hasta el final de los tiempos, que no hay realmente un final, hasta la eternidad. Pues esa es la parte de la historia que nos tocaría en este tercer estudio. Así que esta última parte, que la he titulado El Cristo exaltado, esta última parte tiene 5 fases. O sea, lo vamos a ver en 5 fases. La primera fase será la resurrección. Después vamos a ver la ascensión. Después, ¿dónde está Jesús actualmente? A la diestra del Padre. En su cuarta fase vamos a ver su segunda venida aquí a la tierra. Y después la última fase ya será centrado en el trono de gloria por toda la eternidad. Entonces, en estas 5 fases vamos a ir deteniéndonos en este estudio y vamos a ver algunas características de ellas, ¿vale? Primero, la resurrección. La Biblia nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Es decir, murió y 3 días después resucitó. Eso está profetizado también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con la historia de Jonás, que el mismo Jesús dice, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así yo estaré 3 días en mi tumba. Pues respecto a qué le pasó a Jesús en estos 3 días, dónde fue Jesús en estos 3 días, hay 3 teorías. La teoría católica, que ellos dicen que Jesús fue al limbus patrum, porque como ellos hablan en latín, pues limbus patrum, que es el limbo de los patriarcas, es decir, el lugar donde han ido todos los patriarcas del Antiguo Testamento y que están allí reposando hasta que resuciten en el día postrero. Esa es la teoría católica. Después, a raíz de la Reforma y con Lutero, surgió una segunda teoría, y es la que dice que Jesús bajó hasta lo más profundo de la tierra, significa que bajó hasta el infierno. Y allí es donde Jesús estuvo durante 3 días. Esa es la teoría luterana. Ellos se basan precisamente en este texto que dice Efesios 4:9, dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Y se basan en este texto para decir como las partes más bajas de la tierra se refiere al infierno. Y de ahí viene esta segunda teoría. Y por último hay una tercera teoría que quizás es la más moderna, que al decir moderna no quiere decir de la última década. Al decir moderna nos referimos a los últimos 2 siglos, ¿vale? Porque la teoría de Lutero viene de los últimos 5 siglos, pues la teoría moderna vendrá de los últimos 2 siglos. En esta teoría lo que nos dice es que Jesús no estuvo en el infierno, sino que Jesús subió al cielo a la presencia del Padre. Estas son las 3 teorías, ¿vale? Ahora, si yo tengo que posicionarme en una de estas 3 teorías, yo me posiciono en la tercera teoría, en la de que Jesús no fue al infierno, sino que al cielo. ¿Por qué? Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es el Seol? El Seol se le llamaba al lugar de los muertos, es decir, cuando una persona muere, pero ¿dónde va su alma? Pues a lo largo de la historia los judíos lo llamaban a este lugar el Seol, es decir, su cuerpo queda aquí en la tierra, pero su alma, que se separa del cuerpo, va, en este caso, al Seol. Pero fijaros en Lucas 23:46 dice, es un texto cuando Jesús está allí en la cruz y va a punto de morir, Jesús dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Es decir, lo que está diciendo Jesús es que le está encomendando su espíritu, su alma, al Padre. Es decir, cuando yo muera y mi cuerpo se queda aquí en la tierra y mi alma, mi espíritu, se separe del cuerpo, ¿a dónde va a ir mi alma? Y Jesús dice, al Padre. Yo quiero que vaya al Padre. Esas son palabras de Jesús. Además, es similar a lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:8, que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Veis? Estar ausentes del cuerpo, en un estado en el cual mi cuerpo y mi alma no están juntos, ausentes del cuerpo. Pero en ese momento, ¿dónde estamos? Presentes al Señor. Por lo tanto, de esta misma manera que Pablo lo dice así, Jesús también lo dice así, y es la teoría en la que yo más me inclino. Y no solo por esto, sino porque además es lo que más sentido tiene a la luz del cumplimiento profético de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote sacrificaba el cordero, ¿qué hacía con la sangre del cordero? ¿A dónde iba el sumo sacerdote con la sangre del cordero? Entraba al lugar santísimo, con los ojos vendados, con una cadena atada en el pie, con su vestido lleno de cascabeles. ¿Por qué? Porque dentro del lugar santísimo le ofrecía la sangre del cordero a Dios y le pedía perdón a Dios por los pecados suyos y los del pueblo. Si Dios perdonaba al pueblo por sus pecados y al sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo. Si Dios no perdonaba, el sumo sacerdote moría en ese momento. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, tiraban de la cadena para sacar el cadáver del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque al no escuchar los cascabeles, entendían que había muerto. Jesús es el Cordero que entregó su sangre. La sangre del Cordero tenía que ser llevada a la presencia del Padre. Y si el sumo sacerdote, que también es Jesús, que le pedía perdón por los pecados, esta vez no del pueblo, ni por los suyos, sino los pecados de toda la humanidad y de toda la historia, le pedía perdón al Padre y el Padre aceptaba ese sacrificio y decía que este sacrificio es válido para perdonar los pecados de toda la humanidad y de toda la historia, entonces el sumo sacerdote tenía que salir vivo. Y de ahí viene la resurrección. Entonces, proféticamente, los sacrificios apuntan a que Jesús tenía que ir a la presencia del Padre para entregar la sangre del Cordero. Al igual que Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al igual que Pablo dice, en tu presencia. ¿De acuerdo? Esos tres motivos son los que a mí me llevan a llevarme más por esta teoría, ¿vale? No quiere decir que yo lleve razón, quiere decir es la teoría que por lo menos yo he visto en Francisco La Cueva, en Ernesto Trenchas, en muchos teólogos de los últimos 2 siglos, y es por la que yo más me doy, ¿no? Me identifico. Las preguntas cuando termine el estudio, para así hacer todo el estudio del tirón y que el vídeo pues salga completo, ¿vale? Si queréis apuntarla, si tenéis alguna pregunta, y ya al final pues intento responder conforme pueda. Ahora, ¿qué pruebas hay de la resurrección? ¿Qué pruebas tenemos de la resurrección? Pues mirad, el hecho de que la tumba esté vacía se explica, o lo intentaron explicar en aquel momento de 3 formas. La primera es que algunos dijeron que es que los discípulos se equivocaron de tumba y por lo tanto fueron a una tumba vacía en lugar de a la de Jesús, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en la tumba de Jesús había unos soldados, había una puerta, una piedra enorme en la puerta, por lo tanto era muy fácil identificar. Además estaba en la zona ricos, en la zona de los ricos, donde no había muchísimas tumbas. Habría tumbas, pero no muchísimas. Por lo tanto, era una tumba muy fácil de identificar, así que esta teoría casi se descarta por sí misma. La segunda teoría es la que intentaron dar los sacerdotes y los judíos en aquel momento, y es que
dijeron que habían robado el cuerpo. Pero que los discípulos robaran el cuerpo es imposible. ¿Por qué? Porque en la puerta había soldados, porque era un lugar en el que había gente de paso. Era muy difícil que a unos soldados romanos le fueran a robar el cuerpo los discípulos de Jesús. Pero vamos a poner que el cuerpo lo robaran los propios sacerdotes. Gente que le podía decir a los soldados, venga, iros que vamos a robar el cuerpo. Pero entonces, cuando los discípulos empiezan a predicar sobre Jesús, ¿por qué no sacaron el cuerpo a pasear? Y a decir, mirad, aquí está el cuerpo de Jesús, vosotros decís que ha resucitado, no, está aquí muerto. Entonces el hecho de que nadie pudiera sacar el cuerpo, pues nos atestigua de que es imposible de que alguien lo robara. Porque si llegan a sacar el cuerpo de Jesús a la luz, automáticamente toda la predicación de los discípulos se viene abajo. Toda la gente que se está convirtiendo se daría cuenta de que eso era una mentira. Por lo tanto, este argumento se cae también por su propio peso. Y nos queda la tercera alternativa, que es que efectivamente Jesús resucitó y que ocurrió tal cual lo dice la Biblia. Aún así, ¿qué pruebas tenemos aparte de esto? Mirad, en Juan capítulo 20, versículos 6 y 7, nos dice que las ropas funerarias estaban perfectamente dobladas encima de la tumba. La tumba estaba vacía y todas las ropas estaban dobladas. Si alguien entra a robar el cuerpo, se hubiese entretenido a doblar las ropas, a lavarlas y a dejarlas bien dobladitas ahí encima de la tumba. No. Seguramente las hubiesen encontrado tiradas y hechas una bola. Por lo tanto, no tiene sentido. Ahora, no solo esto, es que además hay mucha gente que lo vio después de morir, lo vio resucitado. Y lo vieron, y esto es importante, tanto personas individuales o grupos pequeños como grupos grandes. Además, lo vieron en lugares distintos, porque muchas veces cuando vas a un sitio que dicen que hay un fantasma, que se ve, hay una aparición, ¿no? Que va a una casa y allí hay apariciones, siempre es en el mismo sitio. Es decir, ese fantasma no está en lugares distintos. Sin embargo, a Jesús se apareció, si fuera un fantasma, no tiene sentido que se aparezca en ciudades distintas, a personas distintas, en grupos pequeños, en grupos grandes. Porque una persona puede tener una imaginación o puede tener una enfermedad mental y puede imaginárselo. Vale, una persona. 5 personas. Pero diferentes grupos, en diferentes momentos, a diferentes horas, no siempre de noche, también de día. Porque cuando suelen ocurrir las apariciones? De noche. Es curioso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es por sugestión, te lo estás imaginando, no es algo real. Y de noche, cuando hay poca visibilidad, es cuando esto ocurre. Sin embargo, Jesús se aparece de día, de noche, con los discípulos de Emaús, va caminando con ellos durante horas hasta que anochece. Es decir, no se aparece en un momento rápido, concreto, se aparece durante horas, puedes hablar con él. No son apariciones normales, con lo cual esto también nos identifica como que Jesús resucitó. Y por último, también otras pruebas de la resurrección. Pues podemos hablar de los historiadores, ¿no? Historiadores romanos, como fue Flavio Josefo, historiadores judíos, que eran los que mataron los que querían condenar a Jesús, los escritores samaritanos, que eran enemigos de los judíos y por lo tanto enemigos de Jesús. Pues estos 3 tipos de historiadores escribieron sobre Jesús y todos afirman que lo más probable es que Jesús resucitara. Claro, el que no cree en Jesús no va a decir, sí, Jesús ha resucitado. Y menos si escribe 60, 80 años después, porque él no lo ha visto. Lo que hacían estos historiadores era hablar con personas, buscar escritos, buscar testimonios de personas que sí lo habían visto. Y hablando con ellos, viendo la credibilidad de todas las pruebas, ellos afirman que lo más probable es que Jesús resucitara. Y estamos hablando de enemigos, no solo de testimonios bíblicos, sino de enemigos. Y no me quiero detener mucho en las pruebas, por eso he hecho un resumen muy rápido. Hay más para hablar sobre este tema y es bastante interesante.
pero creo que esto es suficiente, ¿no?, para decir con rotundidad que hay pruebas históricas y científicas para demostrar que Jesús resucitó. ¿Vale? Ahora, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue esa resurrección? ¿Cómo era el cuerpo de Jesús después de resucitar? Pues lo primero que tenemos que entender es que fue una resurrección física, corporal, no fue espiritual, es decir, no resucitó un fantasma. Tenía cuerpo de carne y hueso. Lo demostró porque podía comer, lo podían tocar, tenía las heridas, las marcas de la cruz, y sus discípulos lo identificaron con el mismo que fue resucitado, que fue muerto, que fue enterrado, perdón. Es decir, cuando lo ven resucitado, lo identifican como aquel que había muerto. Ahora, aparte de que tenía una resurrección corporal, era natural, pero aparte no estaba limitado por limitaciones normales que nuestra naturaleza humana tiene. Por ejemplo, él podía desaparecer, atravesar puertas, podía salir volando, que ocurrirá, e incluso no podía morir de nuevo, no estaba sujeto a la muerte. Por lo tanto, aunque era una naturaleza corporal, física, pero a la vez no estaba sujeto a las mismas normas físicas y corporales de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, el versículo 30 y 31 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. ¿Cuánto tardas tú en cerrar y abrir los ojos? Pues al abrir los ojos, desapareció. En el versículo 42 y 43 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, su naturaleza física puede comer, pero también una naturaleza física que es diferente a la nuestra. Este es el Cristo exaltado, Cristo glorificado. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él. Por eso decía que no puede morir. Ahora, el último punto sobre la resurrección. Perdón. Pasa al siguiente. Ahí. El último punto sobre la resurrección es la importancia de la resurrección. Es decir, ¿qué importancia tiene el hecho de que Jesús resucitara? Lo primero, demostró al resucitar que todo lo que Jesús había dicho sobre su persona, sobre quién era él, y sobre su obra, es decir, sobre lo que él había venido a hacer, que era verdad. Demostró que él era el Mesías y que él había venido a salvar a la humanidad de los pecados. Eso lo demuestra al resucitar. En segundo lugar, garantiza el perdón de nuestros pecados. 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, el hecho de que Cristo resucitara es lo que nos perdona de nuestros pecados. Tercero, nos garantiza a su vez nuestra futura resurrección. Es decir, de la misma manera que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, de la misma manera que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y el cuerpo que tengamos después de la resurrección será similar al cuerpo que tenía Jesús en su resurrección. Por lo tanto, un cuerpo que no estará limitado por leyes naturales ni por la muerte. ¿Vale? Bueno,
segunda parte de esta historia del Cristo exaltado, y es la ascensión. La ascensión, lo que nos cuenta esta historia, lo que nos dice, es que Cristo realmente viajó desde aquí, desde el suelo, viajó hacia arriba. Dice como sostenido por una nube. La ascensión no fue una desaparición repentina, sino un movimiento gradual, es decir, algo que ellos pudieron ver, que iba sucediendo poco a poco. No por un tiempo prolongado, fuera algo rápido, pero fijaros cómo iba al contrario de las leyes de la naturaleza, es decir, no está sujeto a esas leyes de la naturaleza. Salió hacia arriba. Pero está profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús iba a ascender. En el Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y el Salmo 110, 1 dice: Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es como si Dios desde arriba le estuviera diciendo a Jesús: ven, siéntate a mi diestra. Jesús mismo lo anunció varias veces mientras estaba aquí vivo. Juan 7:33 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Juan 6:62: pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 20:17: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, entre otros pasajes. Por último, la ascensión tiene una promesa, y esto es lo importante de este tema, ¿no? Cuando Jesús asciende, él directamente no, pero mientras los discípulos, que dice que en ese momento había más de 300 personas, están mirando al cielo porque han visto a Jesús yéndose entre las nubes, vienen dos varones y les dicen, dos ángeles y les dicen, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, ¿cuál es la promesa de la ascensión? Que Jesús volverá. Es una promesa que se nos da el día que Jesús asciende, pero una promesa que se cumplirá. ¿Y dónde está Jesús actualmente? Él pasa la cinta. Esa. ¿Dónde está Jesús? Pues en la tercera fase que estamos viendo de esta historia, Cristo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, como habéis dicho. Esta es la posición actual. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver en este momento? Pues cuál es el ministerio de Jesús en este momento. Es decir, ¿qué es lo que Jesús está haciendo ahora mismo? ¿A qué se dedica Jesús? ¿A qué dedica su tiempo libre, ¿no? Como dice la canción. Pues vamos a ver primero pruebas de dónde está Jesús. Hechos 7:56 dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esto lo dice Esteban antes de ser apedreado. Cuando va a ser apedreado delante del sumo sacerdote y delante de todos ellos, dice que Esteban ve una visión en el cielo y dice: estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, ¿qué es Jesús ahora mismo? Pues es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Decir una cosa, cuando decimos a la diestra del Padre, no quiere decir que esté sentado en un trono el Padre y Jesús sentado en otro trono a la derecha. La diestra simboliza el poder, la autoridad. Por lo tanto, cuando dice que está sentado a la diestra del Padre, Jesús es el que está sentado en el trono del Padre ejerciendo la autoridad. Eso es lo que significa sentado a la diestra. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Pues
Ahí tenemos los 6 puntos de lo que Jesús está haciendo actualmente. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús? Interceder para la salvación. Todo aquel que se acerca a Dios lo salva perpetuamente, lo salva para siempre. Está intercediendo por todos aquellos que desean o buscan la salvación. En segundo lugar, asegura la comunión continua de los hijos de Dios con Dios. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es decir, ¿qué rompe mi comunión con Dios? El pecado. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Con lo cual, el resultado de esto es que Jesús está asegurándose de que podamos tener comunión continua con el Padre a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado del pecado, nos limpia de pecado y asegura que podamos tener comunión con el Padre. Tercero, está preparando lugar para nosotros. Un texto muy conocido. Juan 14:3 dice, y si me fuere, os prepararé lugar, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús? Prepararnos el lugar. No sé si está haciendo las camas o construyendo casas. Es broma, ¿no? Pero está preparando este lugar. Cuarto, ¿qué más está haciendo Jesús? Edificando su iglesia junto con el Espíritu Santo. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. ¿Quién edificará? ¿Pero quién? ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quinto, vive en nosotros y nos muestra a cómo vivir. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Con lo cual, Cristo vive en nosotros y nos enseña a cómo tenemos que vivir. Es decir, no es solo obra del Espíritu Santo, la Trinidad completa es la que está en nosotros. Y por último, sexto, asegura la eficacia del fruto de la salvación. Juan 15:1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Es decir, nosotros somos salvos, pero nuestra salvación debe tener un fruto. ¿Y cuál es el fruto de nuestra salvación? Pues parecernos más a Cristo, tener el carácter de Cristo. ¿Quién va a llevar esa obra a cabo? Pues el que es fiel para completarla. Y en esa obra está participando Jesús. Pues a eso es lo que se dedica Cristo actualmente. Vamos a ver su segunda venida. Cuarto punto. La segunda venida de Cristo. Bueno, su segunda venida es un tema de escatología. La escatología es la teología sobre los tiempos finales, por si alguien no conoce esa palabra, ¿no? En este tema hay muchas teorías, muchas, vamos a decir, líneas de pensamiento diferentes, y no es que unas sean más correctas que otras. Cada uno pues, puede pensar en este tema un poco lo que él entienda a la luz del estudio de la palabra. Entonces, como no vamos a estudiar escatología ahora mismo, aunque tengo que hablar de escatología, solo vamos a hablarlo como de manera, dando una línea argumental lo suficiente para entender la segunda venida de Jesús sin meternos mucho más allá.
¿vale? Solo voy a nombrar algunas de las partes de esta escatología, algunos de los momentos de las cosas que van a ocurrir, y ya si cada uno lo quiere ordenar de una manera o incluso pensar que alguna de estas partes no va a ocurrir, pues eso ya en la libertad de cada uno, ¿vale? Pero vamos a empezar con un texto que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, que nos habla literalmente de su segunda venida. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y claro, lo leemos así muy rápido y decimos, no me entero de nada. Nos suele pasar, sobre todo porque son conceptos a lo mejor un poco abstractos, algunos de ellos. Pero resumiendo algunas ideas del texto, lo que vemos básicamente es que nos habla de que los que murieron en Cristo resucitarán. Si hemos estado diciendo que como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos, pues este texto nos está hablando de ese momento en el futuro cuando los que han muerto resucitarán. Y nos habla de que esos que están aquí todavía vivos, dice, seremos arrebatados. Es decir, hay algunos que están muertos, hijos de Dios, a lo largo de la historia, que han muerto. Hay muchos, ¿no? Pero que llegará un día que resucitarán. Y el resto, ¿por qué digo el resto? Porque aquí dice Pablo, dice, luego nosotros los que vivimos, es decir, Pablo está diciendo que Cristo va a venir y nosotros los que estamos vivos, pues nos vamos con él, seremos arrebatados. Pero los que han muerto en el pasado, hijos de Dios que han muerto, van a resucitar en este momento. ¿Para qué? Para recibir al Señor en las nubes. Recibiremos al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y por qué Pablo nos quiere contar esto? Y termina el versículo 18 diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, para darnos ánimo, para decirnos, este es tu futuro. Que aunque mueras, vas a resucitar. Y no hay nada que te pueda apartar de su presencia. No hay nada que te pueda apartar de tu Padre. Porque estarás con Él. Porque hasta los que están muertos resucitarán. Y si estás vivo, serás arrebatado. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Entonces, aquí vemos varios conceptos de estos que estoy hablando de escatología, ¿no? Vemos, por un lado, el arrebatamiento de la iglesia, que lo recibimos en el aire. Vemos también la resurrección de los muertos, aunque hay que decir que esta resurrección ocurre en dos fases. Hay dos resurrecciones. La otra la encontramos o la explicación de esto la encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 4 al 6. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron, fijaros, los que le han cortado la cabeza, y dice, y vivieron, vemos una resurrección ahí, y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por lo tanto, vemos que hay dos resurrecciones. Una que ocurre antes de ese milenio y otra que ocurre al final del milenio. ¿Por qué la del final del milenio? Pues para todos los que durante el milenio se
se hayan convertido, hayan entregado a Dios su vida. Por lo tanto, al final, aunque mueran durante el milenio, resucitarán y irán al cielo con todos nosotros. ¿Entendido? 2 resurrecciones. Además, en estos versículos de Apocalipsis nos habla de este reino milenial, del milenio, en el cual Cristo gobernará juntamente con la Iglesia aquí en la tierra durante 1000 años. Lo profetiza el Salmo capítulo 2, lo profetiza el Salmo 93, el Salmo 97, el reino del que habla Jesús en las parábolas del reino, por ejemplo, en el Sermón del Monte, está hablando de la ética del reino, en las parábolas que dice, el reino es como un grano de mostaza, el reino es como las parábolas que son sobre el reino, también en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, como en tu reino. También es el reino que esperaban los discípulos. Cuando Jesús muere, sus discípulos están tristes. ¿Por qué? Porque pensaban que el Mesías venía a reinar. Y ellos pensaban que venía a instaurar ese reino profetizado en Isaías. Pero, aparte de Salmos, ¿no? He dicho antes 3 textos de Salmos, pero hay otros textos en Isaías, en Daniel. Pero también, cuando Jesús resucita, en esa conversación en Hechos, en la ascensión, ellos le preguntan, ¿ahora ya restaurarás el reino? Es decir, vale, Jesús, hemos entendido que no tenías que restaurar el reino porque tenías que morir y resucitar. Lo hemos entendido, ¿vale? Qué listos somos. Pero ahora ya sí, ¿no? Ahora restaurarás el reino. ¿De qué reino estaban hablando? De este reino. Pero aparte de esto, pues ya hemos visto arrebatamiento, resurrección, reino milenial, y nos queda 2 juicios. Dice en el texto de Apocalipsis que vio unos tribunales donde se sentaron a juzgar. Y la Biblia nos habla de 2 juicios. Uno en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, aunque me gusta más 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí está hablando de los que somos hijos de Dios, que vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para juzgar nuestras obras, si son buenas o son malas. Ahora, ese juicio ante el tribunal de Cristo es para los creyentes. En mi modo de ver, en mi teología, yo creo que ese juicio es antes del milenio. Pero bueno, esto ya es opinión mía. Después hay un segundo juicio del que nos habla en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, al que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, este segundo juicio, ¿ante quién? Ante el gran trono blanco, pero este juicio es para los no creyentes, en el cual van a ser todos declarados culpables y lanzados al lago de fuego, como así termina diciendo. ¿Por qué hablamos de todas estas cosas? Pues porque todas estas cosas son las que Jesús va a hacer en su segunda venida. En su segunda venida llamará a su iglesia, arrebatamiento, resucitará a todos los muertos, gobernará, juzgará. Es decir, todas estas cosas es lo que Jesús hará en su segunda venida. Y por último, nos vamos a la última parte. Ahí está.
quinta y última parte, Cristo en el trono de gloria. Pues entendemos que este momento ya es cuando estamos en el cielo, ¿no? Ya es al final de los tiempos, de estos tiempos. En este momento podemos hablar de que ya estamos en la eternidad. Y vamos a ver dos aspectos importantes de Cristo en este momento. Primero, mantiene su naturaleza humana. Según nos dice la Biblia, Cristo en este momento mantiene su naturaleza humana, lo cual es importante. Aunque algunos autores modernos, y cuando en este momento digo modernos me refiero de los últimos años, no de los últimos siglos, sino esto de los últimos años, dicen que Cristo se despoja de esa naturaleza humana. Y como base para esto se basan en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, que dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando dice que el Hijo se sujetará, ellos interpretan que el Hijo se despojará. Y ahí es donde se despojará de su naturaleza humana para ser ya un único Dios. ¿Vale? Es como que deja de existir esa Trinidad, porque ya no existe el Cristo humano y ya existe un solo único Dios. Evidentemente yo creo que saca un poco de contexto este texto, no va por ahí la intención de Pablo al decir esto, pero vamos a ver pruebas de que mantiene su naturaleza humana, ¿vale? Lo primero, Apocalipsis capítulo 5 nos habla de que en el cielo está el Cordero. Y hay una alabanza que dice que cantarán para siempre. Cordero. ¿Qué significa que Cristo es el Cordero? Pues que era un ser humano que vino a morir por nosotros. Con lo cual, si todavía le está llamando Cordero, es porque es el que se entregó por nosotros. No es un ser distinto, es el mismo, no ha cambiado. Es decir, yo entiendo que sigue manteniendo su naturaleza humana. Pero si pierde su naturaleza humana, entonces esta alabanza dejaría de ser, porque ya no estarían alabando al Cordero, estarían alabando a Dios o a otra cosa, ¿no? Pero ya no estarían alabando al Cordero. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis lo que vemos es la alabanza al Cordero. Ahora, el segundo aspecto que vamos a ver de Cristo en este tiempo final es que Cristo es quien hace a Dios visible. Es decir, es la contemplación directa de toda la gloria de Dios. Cuando la Biblia leemos que le veremos tal y como Él es, le vamos a ver tal y como es porque vamos a ver a Cristo. Es decir, Cristo es el que hace a Dios visible. Dios es espíritu. No puede ser visto por ojo humano. Pero Cristo hace que sea visible. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este versículo y en otros vemos a Cristo sentado a la diestra del Padre, como hemos explicado antes, no sentado en un trono a la derecha, sino en el trono. No hay dos tronos, hay uno. Es decir, ¿cómo se va a sentar en ese trono si no fuera Dios mismo? ¿Alguien que no sea Dios se puede sentar en el trono de Dios? Por lo tanto, lo que estamos viendo en esta imagen es ese Cordero que fue inmolado por nosotros, pero ahora se ha sentado en el trono de Dios. Por lo tanto, toda la gloria, cuando en Apocalipsis leemos que ya no hará falta un sol, ¿no? En el cielo ya no hará falta el sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios iluminará todo. ¿Quién será ese sol que está reflejando toda la gloria de Dios? Cristo. Cristo es el que hace visible toda la gloria de Dios, el que nosotros podamos contemplarla tal y como Él es.
Y pasa la última transparencia y terminamos. Mirar, después de ver a Cristo a lo largo de la historia, como dije al principio, ¿no? Hemos empezado desde la eternidad pasada en la creación, hemos pasado por todo el Antiguo Testamento, vimos a Cristo aquí en la tierra muriendo por nosotros y ahora estamos viendo a Cristo en el futuro. Después de ver esto, yo creo que por lo menos a mí me cuesta más trabajo entender por qué Cristo se hizo un ser humano. Es decir, de verdad, algo tan increíble, tan maravilloso, con tanto poder, tan grande, tan majestuoso, con una gloria que no nos podemos ni imaginar. Y se encerró en una cápsula de barro, como podemos ser nosotros. Es algo increíble. Pero todo eso, ¿por qué? Porque era necesario para morir por ti y por mí. Era necesario para perdonar nuestros pecados y que nosotros pudiésemos estar delante de Él. Era necesario para que resucitáramos y tuviéramos vida eterna y pasar la eternidad con Él. Así que espero que por lo menos estos 3 primeros estudios, viendo esta panorámica, nos sirvan para adorarle y darle gracias porque entendemos lo que ha hecho a lo largo de la historia. Así que con esto terminamos y que el Señor pues nos bendiga.